Introducción a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, por Gregorio Celada Luengo, Orden de Predicadores. El nombre de Tomás de Aquino se asocia inmediatamente al calificativo de teólogo. Tuvo como centro de sus preocupaciones íntimas este cometido: tener como referencia de su tarea intelectual la luz de la palabra revelada, a la hora de confesar el núcleo de su actividad. Él mismo manifiesta: yo considero como el principal deber de mi vida para con Dios esforzarme para que mi lengua y todos mis sentidos hablen de Él. Esa vocación profunda, tanto en su talento humano cuanto en las obras literarias que de Él poseemos. En el mundo de la literatura teológica, su nombre se asocia con su obra más universalmente conocida, la Suma Teológica. Una recta comprensión de esta obra consiste en situarla en el esfuerzo de una larga tradición orientada a comprender su fe. Esta obra está bajo la preocupación de la enseñanza de la religión cristiana, de modo que su autor es uno de los ejemplos más ilustres de educador de la fe. Estamos además ante un texto en el que se advierten también las preocupaciones vitales de un tiempo. La herencia de la Edad Media es hoy reconocida con más sinceridad que en otros tiempos, y uno de sus tesoros más específicos son estas obras de teología. Por eso es necesario situarla en el tiempo y en el espacio. Su significado, su contenido y sus problemas literarios se inscriben en la tradición de la cultura medieval. Tomás de Aquino, desde su fe cristiana, aceptó el reto de la filosofía de su tiempo y en base de esa actualidad construyó su respuesta. Por eso, cuanto mejor comprendamos la tarea histórica realizada, mejor captaremos también los valores que aporta a nuestra teología. Esta obra, que comenzó a escribirse casi al mismo tiempo que se iniciaron las obras de la Catedral de Colonia, también necesita una visita con guía, pero nunca, y es una advertencia que conviene dejar clara desde el principio. Estos comentarios sustituyen la reflexión personal sobre la obra misma. Por lo demás, este acercamiento personal a la obra responde a la preocupación intelectual de Tomás de disponer del mayor caudal de obras auténticas. Viviendo en un régimen escolar en el que la autoridad de un texto era el fundamento de la especulación, no obstante, el cometido imprescindible del esfuerzo personal en esta tarea, el mejor modo de mantener ese espíritu de rigor crítico, consiste en no apartarse nunca de la obra misma. La elaboración de la Suma Teológica. Esta obra tiene, además del sello personal del autor, los métodos redaccionales y formales propios de la Edad Media. Por eso es necesario, en esta primera parte, comprender que la Suma Teológica es una obra teológica medieval, y es en este contexto donde se comprende su valor y su cometido. Por tratarse de una obra antigua, hay muchos problemas sin resolver, aunque podemos adquirir una suficiente dosis de certeza sobre los temas críticos y literarios. Tomás de Aquino. La vida de Tomás de Aquino se encuadra en el corazón del siglo XIII, en el que el sacerdocio y el imperio vivían los sueños de unidad cristiana. Pero esta cristiandad tenía dentro de sí nuevas fuerzas sociales, religiosas y culturales. Tomás, por su nacimiento, el origen familiar, como por el lugar, se encuentra en el centro de este mundo civilizado. Por sus opciones se integra activamente en los nuevos modos de vida religiosa, nacidos entonces, y encarna su vida en el marco específico del estudio. Al trazar esquemáticamente su vida, nos encontramos en primer lugar con una serie de fuentes debidas a sus contemporáneos y a sus discípulos, que han escrito bajo la emoción del que participa en los acontecimientos y bajo la
admiración al venerable maestro. Son fuentes que responden al género y el gusto por la hagiografía, en las que se usan lugares comunes de este tipo de relatos, pero ello no excluye que el núcleo allí recogido capte al personaje en su momento histórico, porque estas leyendas han narrado los hechos históricos dignos de ser leídos y conocidos. El primer periodo de su vida, desde su nacimiento hasta el ingreso a la orden de predicadores, es el más difícil de establecer en una cronología ajustada. Tradicionalmente, se coloca su nacimiento hacia 1224 o 1225. Tienden a adelantar esa fecha. El lugar de nacimiento es reivindicado por varias ciudades, aunque Rocaseca es el lugar más aceptado. Lo importante de su juventud es, en primer lugar, su formación humana y religiosa en el célebre monasterio de Monte Cassino, arraigado en la tradición monástica y feudal. En segundo lugar, su primer contacto con el ambiente universitario de Nápoles. Este centro de estudios había sido fundado por el mecenas de la cultura Federico II, con quien la familia de Tomás estaba relacionada hacia 1224 y tenía las 4 facultades clásicas. Joven estudiante de la Facultad de Artes, entra en contacto con la gramática, la lógica y la filosofía. En el ambiente napolitano se respiraban las nuevas corrientes filosóficas, particularmente el aristotelismo, con las que Tomás entra en contacto desde su juventud. En Nápoles estaban presentes los frailes de la Orden de Predicadores desde 1231, que también frecuentaban los ambientes universitarios. Las fuentes de la vida de Tomás nos han dejado las resistencias de su familia contra el ingreso en esta institución relativamente reciente. La fecha de 1244 es la comúnmente establecida para este acontecimiento. Tenía por entonces por lo menos 18 años, ya que esta orden no admitía a nadie por debajo de esa edad. Entre esta fecha y su ida a París, sufre las tensiones con su familia, que no la apartan de su opción. De este tiempo escribe su biógrafo, que reunió un tratado de las falacias de Aristóteles. La continuación de su formación en París es probable que sea entre 1245 y 1248. A Alberto el Grande, con quien se encuentra en Colonia definitivamente. La vida de estudiante con el maestro Alberto está salpicada de anécdotas en sus biógrafos, que gustan de poner de relieve su carácter reflexivo, su rápida comprensión de los problemas, incluso superior a sus maestros, y su modestia en la enseñanza. De este tiempo poseemos su transcripción sobre la ética de Nicómaco. También escuchó la exposición sobre los nombres divinos de Dionisio Areopágita, donde confluían muchas aportaciones de la tradición neoplatónica. Tomás es un dominico en formación, en el que se encuentran y concentran sus aspiraciones al ideal de una vida religiosa y sus preocupaciones sobre una cultura que le llegaba tanto por fuentes cristianas como paganas. No estaba pues ajeno desde el principio a los grandes temas de las relaciones entre la gracia y la naturaleza.